Porque desde que Milei habló en Davos sobre la agenda woke y las políticas de género, se generaron muchas controversias, pero uno de los planteos que hacía el presidente Milei sobre la agenda woke en el mundo y en la Argentina era lo que el presidente, o es lo que el presidente denominó el tongo woke, que una cosa era discutir por los derechos y la diversidad, y otra cosa es montar negocios o estructuras que el Estado tiene que bancar alrededor de eso. Pero la discusión derivó en otra discusión, más interesante todavía, lo que el presidente denominó la cuarentena cavernícola. Hay quienes dicen, esos datos, a mi entender, todavía no tienen ninguna corroboración científica, que si se hubiera hecho una buena gestión durante la pandemia, hubieran muerto muchos miles de argentinos menos. Algunos dicen 30.000 argentinos menos. Yo no sé de dónde sacan el dato, pero eso es lo que dicen. Uno de los que lo dice es el presidente Milei. Y existe la hipótesis o la sospecha o la posibilidad de que el Ministerio de Salud y otras organizaciones empiecen a auditar los negocios y las compras directas del gobierno de Alberto Fernández durante la pandemia. Cecilia Loxisano, viceministra de Salud, muy buenos días. Todo el equipo de Majul 107.9 saluda. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿eso va a suceder, viceministra? ¿Tienen pensado hacerlo? A ver, yo puedo contar algunas cosas que ya hicimos y algunos resultados que ya tenemos. El trabajo no está terminado y vamos a tener más novedades y más resultados para compartir y comentar. Nosotros desde el Ministerio de Salud, a cargo del ministro Lugones, estamos llevando adelante un reordenamiento de todo lo que es el sistema, y entre ellos nos abocamos a lo que es compras de vacunas y en particular a las de COVID, que es lo que estabas mencionando, ¿no? Y acá, por ejemplo, para contarte algunos avances, nosotros el gasto en vacunas es uno de los gastos que tiene mayor impacto presupuestario para la nación, para la Argentina. Alcanza alrededor de 350 millones de dólares anuales aproximadamente. Y nosotros, una de las cosas que encontramos cuando llegamos con relación a la vacuna de COVID es que nos habían dejado para recibir 11 millones de dosis en 2024 y nos encontramos que, por ejemplo, en 2023 se habían consumido 3.7 millones de dosis. ¿Por qué eso? Porque a partir del COVID la vacunación empezó a bajar porque se empezó a generar la inmunidad de rebaño, la gente empezó a vacunarse menos, el problema empezó a tener menor impacto, como todos lo pudimos ver, y naturalmente empezó a bajar la vacunación. Pero había un contrato que estaba organizado para dejar esa cantidad de dosis a la Argentina, y la verdad que lo primero que vimos es que no las necesitábamos porque empezamos a trabajar sobre el uso de estas vacunas y la necesidad de los argentinos, ¿no?, con relación a las vacunas. A ver, viceministra, entonces, a ver si entiendo bien. Sí. El gobierno anterior había hecho un contrato para recibir unas cuantos millones de dosis de vacuna de COVID, ya no las necesitamos, de manera que se va a devolver eso. ¿Cómo se va a hacer? Claro, entonces lo que nosotros nos encontramos en 2024 es que teníamos que recibir 11 millones de dosis de vacunas, pero a partir de los cálculos que empezamos a hacer y teniendo en cuenta otros parámetros distintos, más allá de la población objetivo, la tasa de uso, los stocks, etcétera, encontramos que necesitábamos solamente 1.5 millones de dosis. Entonces, si nosotros seguíamos el contrato, íbamos a terminar destruyendo 9.5 millones de dosis por 27 millones de dólares, ¿no? Entonces, lo primero se perdían que hicimos, 27 millones de dólares. Claro. Si respetaban el contrato, la Argentina perdía 27 millones de dólares. Entonces... Exactamente. Y estos eran los contratos, no sé si te acordás, que tenían las cláusulas secretas, que hablan de la afectación de glaciares, de cuestiones de soberanía. Bueno, la verdad es que nosotros trabajamos sobre los convenios, trabajamos con los estudios jurídicos de las empresas en el exterior. Realmente logramos ponernos de acuerdo y reprogramamos las entregas de las vacunas. Firmamos distintas adendas y en 2024 el Ministerio de Salud recibió 1.5 millones de dosis, que era lo que necesitaba.
Algunas de ellas se van a usar también este año, porque nos cambiaron la tecnología, es decir, no era el stock que ya tenían para Argentina cuando originariamente se firma el contrato, sino un stock nuevo y con tecnología renovada. Esto hizo, como te decía, que evitemos la destrucción de 9.5 millones de vacunas y que nos ahorremos 27 millones Ahora, de pero dólares. viceministra, ¿qué hicieron con esos contratos? ¿Los rompieron? Porque supongo que el laboratorio que los vendió, los laboratorios que vendían las dosis, van a exigir el respeto de ese contrato. No, es que justamente trabajamos con los laboratorios. Y nos pusimos de acuerdo con ellos, o sea, repactamos porque, a ver, nosotros nos pusimos firme en esto. Nosotros no vamos a tirar vacunas, no vamos a tirar la plata a los argentinos y necesitamos que esto llegue al que le tiene que llegar. Entonces, en estos términos no se puede. La negociación no fue fácil, la verdad hubo mucho intercambio de cartas. Muchos me preguntan, ¿y por qué esto surge ahora que ya pasó un año? Bueno, esto fue un trabajo muy intenso, porque los documentos eran secretos, las cosas no se encontraban, había muchas cuestiones ocultas que empezamos a descubrir y demás, hasta que encontramos definitivamente los documentos y pudimos sentarnos. Claramente las empresas en principio estaban acostumbradas a otro relacionamiento donde esto se aceptaba, pero nosotros no lo aceptamos y el resultado de esto es que cambió. Las adendas se firmaron en el segundo semestre del año pasado y el ahorro que te estoy comentando ya está producido. Esto es un hecho real. Así que bueno, esto fue uno de los cambios más importantes y que nos permiten los años que vienen, las vacunas de COVID que sean necesarias, irlas escalonando y recibiendo en base a estos mismos acuerdos, ¿no? Muy bien. Esto es una de las... otra que, si querés, como para mostrar también otro resultado que me parece que es interesante, es la vacuna antigripal. En el caso de la vacuna antigripal, es la más destruida. En los últimos 13 años se destruyeron 14 millones de dólares en dosis de antigripal, digo, sacando el tema COVID. Y la verdad que, bueno, ahí rápidamente lo que intervinimos es para definir otro modelo de planificación para la compra de vacunas. Como te decía, se tomaba un solo parámetro y vos tenés que tomar otros parámetros. Es como, no sé, si estás en tu casa, tenés que comprar azúcar y a vos te gusta tener un paquete y tenés dos, y bueno, no vas a comprar, ¿no? Bueno, acá, digamos, traspolándolo un poco a la planificación, en general se compraba en base a población objetivo y no se tenían en cuenta otros parámetros, con lo cual se terminaban destruyendo vacunas. Al margen están situaciones que podemos considerar en otro modo, ¿no? Este defecto de planificación o este error de planificación, parte de lo que estamos estudiando es cuáles son las implicancias que tiene, ¿no? Lo que nosotros hicimos con la vacuna antigripal es establecimos un método inteligente de planificación. Entendimos que 2.9 millones de esas dosis que estaban planificadas para 2024 no nos hacían falta. Ajustamos la cantidad y eso ya nos dio un ahorro de 16 millones de dólares, pero además, como veníamos trabajando en todo lo que son las condiciones de competencia, los pagos bajo un mismo criterio y a término, lo que ocurrió es que se presentaron varios proveedores y que el costo bajó aún más, así que el ahorro sobre una compra de antigripal que valía 60 millones de dólares para Argentina terminó valiendo 37 millones de dólares para Argentina. Digo, esto lo cuento porque tiene que ver... si bien que no es específicamente COVID, me parece que es algo interesante para contar, porque esto lo estamos haciendo no solamente con las vacunas. Digo, cuento estos ejemplos porque me parece que son más conocidos, pero lo estamos haciendo con todos los insumos, ¿no? Y ahí, bueno, empezamos a encontrar un montón de cosas. Viceministra, ¿usted considera que algunos se aprovecharon de la pandemia para generar compras directas? Que pudieron tener algún tipo de irregularidad y están revisando eso, están haciendo auditorías para eso. Sí, nosotros estamos revisando todo y la verdad que encontramos cosas realmente sorprendentes. En principio, lo que se quiso hacer es volver, nosotros tenemos un sistema de compra que es totalmente transparente, digital, que es el comprar, que es el que usa el Estado Nacional, y bueno, frente a la urgencia se intentó volver al papel, ¿no? Vos sabés que volver al papel lo que te permite, por supuesto, es mucho más manejo manual de todas las cuestiones y situaciones que involucran un expediente. También con el retraso que es en términos de tiempo, ¿no? Porque el sistema digital procesa mucho más rápido las entregas, se entrega todo digital, la comparativa de precios sale en el momento, la procesa el sistema directamente, etc. Entonces, bueno, eso fue la verdad... una cosa que no esperábamos. Hay compras que se hicieron como se pudieron, compras que se hicieron con cotizaciones por mail,
o sea, saliendo de esquema de situación de contratación regular del Estado. Si bien había una situación de emergencia general, digo, me parece que cualquier cosa no se puede hacer. Entonces, ¿usted cree que aprovecharon, perdón, el gobierno, representado por usted, cree que aprovecharon la emergencia sanitaria del COVID algunos pícaros para hacer algún negocio? Y la verdad que eso es parte de lo que nosotros estamos analizando. Hoy, si vos me preguntás, no tengo para hacerte una afirmación sobre eso porque estamos en un plano de investigación aún, iniciamos algunos sumarios internos, nos estamos apoyando en la unidad de auditoría interna y por ahora estamos en el plano de sacar conclusiones. Hay otra cosa que es importante saber, que es que esta situación de la planificación de vacunas y de otros insumos, esto de la destrucción, no es algo que tiene que ver solo con la pandemia o solo con la gestión anterior. Esto es algo que viene de décadas. Hay mucho arrastre acá. Las vacunas siempre se compraron de la misma forma, sin estos parámetros, sin evaluar con tanta precisión la tasa de utilización. Digo, quizás la situación de COVID agravó algunas cuestiones, pero estas son prácticas que estamos cambiando que vienen de más de 3 décadas, ¿no? Y me parece que ese es el valor que tiene el gobierno y que perseguimos en el gobierno en términos de realmente hacer un cambio sustantivo para que esto no pase y para que la plata llegue a los argentinos, ¿no? En términos de los insumos que necesitan. Estamos hablando con Cecilia Loxisano, viceministra de Salud. Cecilia, empezaron a dar de baja algunos programas que incluían la convalidación de políticas de género, el cambio de sexo, la identidad, la hormonización de algunos niños, y en ese caso, si lo hicieron, ¿qué ahorro representa para el Ministerio de Salud y para las arcas del Estado? Bueno, ahí el presidente tomó la definición de impulsar la prohibición de lo que son los tratamientos de hormonización y cirugías en el caso de menores de edad. Los programas para el resto no están suspendidos, están vigentes y están establecidos por ley. En este caso, lo que nosotros vemos es que en esta edad y dada el impacto que tiene tanto los tratamientos de hormonización como las mutilaciones que pueden generar, los cambios que pueden generar en los niños y en los adolescentes estas terapias, pueden afectar sensiblemente su desarrollo y consideramos que en una edad de mayor madurez es más conveniente que puedan tomar libremente esa decisión, ¿no? Entonces, esto es lo que se está impulsando. Los programas no están suspendidos, siguen. Por el momento sí, estamos trabajando en esta iniciativa y parte de lo que nos pasa es que no tenemos mucha información sobre esto. Es una actividad, un programa reciente y no tenemos mucha información sobre cantidad de niños, por ejemplo, que están sometidos o que fueron sometidos a tratamiento, ni de adultos. Un poco lo que estamos haciendo ahora es, considerando el impacto central, sí, lo que acá se trabajó y el eje de esta reforma tiene que ver básicamente con la defensa de los derechos de los niños y los adolescentes. Claramente apunta a eso, ¿no? Y eso es lo que queremos cambiar. ¿Le puedo hacer un ping-pong de preguntas, viceministra? Sí, cómo no. Bueno, prepagas. ¿En qué instancia están? ¿Se bajaron las cuotas? Para los que están escuchando en este momento, ¿cuál es la política que define el vínculo con las prepagas? Bueno, actualmente algo que es muy interesante y que surgió tiene que ver con evitar la triangulación, ¿no? Este pase de manos que había entre la obra social que te correspondía de acuerdo a tu trabajo y a tu actividad. Cuando querías derivar aportes a una prepaga, este pase que tenía un peaje, un porcentaje que quedaba por cuestiones administrativas en esa obra social de paso y que no iban a prestaciones, ¿no? Eso es un dato importante y eso se va a traducir en más servicios en la medida que esos aportes ya no van a pasar más por esa obra social, sino que van a ir directamente a aquella prepaga elegida por la persona que quiere derivar sus aportes, ¿no? Esto me parece que es central. Si bien esto no va a generar un abaratamiento de cuotas, lo que puede generar sí es una diferencia menor en el pago de planes superadores, es decir, si yo quiero elegir un plan más allá de mi aporte y tengo que pagar una diferencia, como el aporte va completo, puede que en algunos casos esa diferencia sea menor, depende del plan que elija cada beneficiario, ¿no? Otro tema que me parece importante y que también tiene que ver con el bolsillo de los argentinos es farmacia, ¿no? La web que sacamos
y que impacta también en la actividad de las prepagas, la web que sacamos con información sobre el precio de medicamentos, para que vos cuando vayas a la farmacia ya Un tengas precio de referencia. información. Claro, y que vos puedas elegir, porque hay veces que te pasa que vos vas Y te tenés tiran una marca por receta, la cabeza. te tiran la marca. Entonces vos vas con la receta y te dicen, no, vale esto. ¿No tenés otro más barato? Sí, pero tenés que pagar todo esto. Y hay veces que te dicen, mira, este otro sale mucho más barato, pero sin la receta. Y entonces uno llega ahí, no sabe qué hacer, no sabe si cambia de marca, si no se va a curar. Digo, hay un montón de estrés en la gente y además Muy bien. dificultad porque no alcanza. Entonces, bueno, este es un cambio también importante que se está dando y que va a impactar directamente el bolsillo de la gente, ¿no? Los medicamentos de los afiliados a PAMI y los descuentos por esos medicamentos, ¿cuál es la política que está existiendo en este momento? Bueno, en realidad lo que se hizo es trabajar lo que era, sincerar un poco, ¿no? La situación de Vivir Mejor, que era un plan que te decía que era todo gratis, ¿no? Que todos los medicamentos son gratis. La verdad que no hay nada gratis. Los medicamentos se pagan y la plata sale del bolsillo de los argentinos, sale de ahí. Entonces, bueno, se trabajó con algunos criterios para establecer parámetros lógicos para que sean aquellos que en una situación de mayor vulnerabilidad los que tengan acceso al medicamento al 100%. Inclusive se amplió a como era anterior al plan Vivir Mejor, que venía de la gestión anterior, no, de la anterior, y que es un poco el criterio que se tomó en las tarifas, por ejemplo, de luz, de gas, digamos, de establecer algunos parámetros para poder tomar en cuenta las situaciones de las personas vulnerables. Viceministra, Ahora, sí. que quiero aclarar, la sí, cantidad de personas de adultos mayores que están beneficiados con esta medida son muchos y alcanzan más del 60% del padrón, ¿no? Muy bien. Quiero decir esto porque pareciera, sino que unos pocos van a quedar con algún beneficio y en realidad alcanza a un universo bastante importante. De nuevo, por si vos recién te sumás al Observador 107.9, la radio que ves y escuchás, estamos hablando con Cecilia Loxisano, viceministra de Salud. Carlita Ricciotti, mi compañera, tiene una pregunta, viceministra. ¿Cómo no? ¿Qué tal, viceministra? Buenos días. Bueno, usted mencionaba recién el tema de las prepagas y tengo entendido que la semana pasada estuvieron reunidos. ¿Se comprometieron a revisar los aumentos que vienen haciendo, que llegan hasta un 4% a veces, digo, muy por arriba de la inflación? Bueno, buen día. La verdad es que, digamos, la intención no es intervenir en el precio, en la fijación de precios de las prepagas. La idea es que esto pase a partir de lo que es el mercado y la oferta y la demanda. Sí, cuando surgen cuestiones que no son competitivas o que pueden vulnerar esa libertad de mercado para operar sobre los precios y obviamente afectar a los beneficiarios de las prepagas y de los planes. Es donde nosotros tomamos intervención para esto, ¿no? Que se hizo legalmente a través de presentaciones, reuniones, como vos estás diciendo. No tenemos una intervención y no bajamos una línea respecto de precios, pero sí queremos asegurarnos que las condiciones de competencia se den para que estén a resguardo, digamos, los recursos de los argentinos. Viceministra de Salud, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes por el tiempo. Igual. Hasta luego. Tiró títulos por todos lados, ¿eh? Después con Carlita Ricciotti vamos a hacerle un resumen de los títulos, ¿eh? Pero tiró mucho título sobre todo con respecto a las compras que se hicieron durante la pandemia.